Saludos amigos, buenas tardes. Este es el informe semanal del movimiento La Ruchista. Mi nombre es Denis Small. Hoy es lunes 22 de diciembre del 2025. Este fin de semana hubo tres reuniones o tres acontecimientos importantes que si lo vemos a la vez podemos darnos una idea de cuál es el cuadro estratégico y los puntos los flancos más importantes para intervenir en la situación estratégica actual. Primero, el viernes 19, en la madrugada, fracasó de manera contundente una reunión de la Unión Europea en Bruselas que llevaron a cabo para ver si había una manera de robarse el dinero de manera definitiva de los recursos rusos. No funcionó, entre otras cosas, porque Bélgica, es donde están depositados los fondos, no quería, les pareció que ellos iban a correr un riesgo demasiado grande si hacían eso. Tampoco los países de Hungría, Eslovaquia y la República Checa, que se oponen a las políticas de las sanciones, pero también Italia se opuso y hasta Francia. Y el gobierno de Trump en Washington hizo saber que tampoco estaban de acuerdo con la idea, porque básicamente podría haber derrumbado instantáneamente el sistema financiero de Occidente, creando una crisis de confianza, entre comillas, porque ya no podría haber depósito seguro en ningún lado si esto proseguía. No era el caso nada más de Rusia, era el caso en general. Ahora, esto creó una situación realmente urgente para Merz de Alemania y también de Ursula von der Leyen, que son los que principalmente estuvieron impulsando la propuesta. Y la situación urgente fue la siguiente. Ellos resolvieron llegar a una solución, solución alternativa donde los propios gobiernos de la Unión Europea, los que querían aportar, darían su aval, su respaldo a un préstamo de 90 mil millones de euros de manera inmediata porque resultaba que Ucrania tenía deuda que tenía que pagar para el 1 de enero de este año en la cantidad de aproximadamente 40 mil millones de euros o quizás un poco más que le debían al grupo de los siete. Entonces tenía la necesidad de obtener los recursos de los contribuyentes, los ciudadanos de Europa, para refinanciar la deuda que ellos mismos ya habían prestado para que no cayera en bancarrota. Es decir, fue una de esas operaciones de refinanciamiento, reciclaje de la deuda, de la bicicleta de la deuda, a la que los países iberoamericanos están muy acostumbrados de la década de los 70s, 80s, 90s y demás. Entonces, esa fue parte de la urgencia del momento, pero políticamente fue un fracaso mayor para Merz en particular. El periódico político puso como encabezado golpe descomunal para Merz, porque le apostó totalmente a la idea de que sí podían robarle el dinero a Rusia. No lo pudieron hacer por temor, como dijo Putin, de los problemas que le podría causar a los mismos ladrones. Entonces, y esto es muy significativo, el enviado especial ruso para las negociaciones con Estados Unidos, Kirill Dmitriev, el mismo día publicó una nota en Telegram donde dijo, bueno, es hora de que Merz y Ursula von der Leyen simplemente deben renunciar a sus cargos porque esto ha sido un fracaso rotundo y no tienen por qué andar haciendo estas cosas. Lo dijo medio en broma, pero no tanto, pero señalando la importancia de lo que significaba esto. Ahora, el momento, los tiempos envueltos en esto es muy importante porque esto ocurrió en vísperas de la reunión de fin de semana del sábado 20 y domingo 21 en Florida entre Rusia y Estados Unidos, entre Dmitriev por un lado y luego Witkoff y Kushner por el otro lado de Estados Unidos para seguir con la discusión
supuestamente en la orientación de lo que habían indicado en la cumbre de Alaska, Putin y Trump. También tuvo reuniones entre Estados Unidos y Ucrania, los representantes de Ucrania, pero no se combinaron las cosas. Lo más importante ahí es que siguió adelante la discusión entre Rusia y Estados Unidos en la misma dirección en que Dmitriev y Witkoff habían realizado anteriormente. Ahora, uno de los comentarios sobre el fracaso rotundo de la noche previa, que salió, si mal no recuerdo, fue en RT, dijeron que esto le va a quitar a Europa cualquier derecho, como ellos están insistiendo, de que tienen que estar sentados en la mesa de negociación con Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Pero como esto no les funcionó, pues casi no tenían ninguna posibilidad de seguir en esto. Entonces esto fue realmente muy importante, también muy significativo porque ocurrió el día previo o el mismo día en realidad de la conferencia de prensa de Putin, la conferencia anual de Putin, que habló de una serie de temas. Vamos a mencionar algunos de los aspectos, pero la correlación de fuerzas, lo que indicó ese voto, ese fracaso total de poder robarse los recursos rusos para poder seguir adelante con la guerra, esto afectó todo lo que estaba ocurriendo el resto del fin de semana. Entonces, número uno, ese voto que fue un fracaso. Número dos, la reunión de Florida que se realizó. Y número tres, ocurrió algo que nos abre un flanco muy importante para cambiar la situación estratégica. Y es que el sábado 20, el mismo día de las reuniones de Florida, Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, en su charla en una reunión de Turning Point, que es la reunión, el grupo organizado por Charlie Kirk, que fue asesinado hace algunos meses. Ella fue una de las principales oradoras en esa reunión y luego ella también puso en su página de Truth Social la siguiente declaración de Tulsi Gabbard. Dice: cada vez que los negociadores estadounidenses y rusos avanzan, cada vez que se acercan más a esa esperanza de paz, los belicistas y el Estado profundo dan un paso al frente y hacen todo lo posible para detenerlos. Fomentan el miedo y la histeria como forma de justificar la continuación de la guerra. Todo esto es cita textual de Tulsi Gabbard. Y luego dijo que el objetivo es empujar al ejército estadounidense a un conflicto directo con Rusia, que es en última instancia lo que quieren la Unión Europea y la OTAN. Cierra comillas. Ahora, esto es bien importante. Helga Seplarrush hoy en la mañana estaba enfatizando que esto es un paso previo a lo que puede ser una fisura fundamental en el cuadro estratégico. Previo porque lo que hace falta es que el propio presidente Trump diga esto, que lo que acaba de decir Tulsi Gabbard. Porque lo de Tulsi Gabbard lo pueden quizás bloquear o censurar en los medios, pero si lo dice el presidente Trump pueden tratar de hacerlo, pero no les queda tan fácil. Y la declaración es contundente, que los europeos y la OTAN están tratando de fomentar una guerra de Estados Unidos y Europa y se movilizan cada vez que el proceso de negociación entre Rusia y Estados Unidos avanza. Ahora, eso es un secreto a voces, usted lo sabe, nosotros lo sabemos, lo hemos estado diciendo por mucho tiempo, pero que lo diga Tulsi Gabbard de esta manera es realmente muy importante. También es muy importante que este planteamiento de Tulsi Gabbard en este momento tiene más de 3 millones, casi 4 millones de vistas en Truth Social. También es importante que esta declaración de Tulsi Gabbard está en su sitio, su canal oficial como directora de Inteligencia Nacional,
en Truth Social, diferente a las últimas declaraciones de Tulsi Gabbard en contra de la guerra nuclear de hace algunos meses, como se acordarán algunos de ustedes, que lo hizo en su canal privado, personal de ella. Esto es oficial. También es muy interesante que recibió apoyo Tulsi Gabbard explícito de Dmitriev, el mismo negociador, y también de Elon Musk. Ahora, para los que tienen algún conocimiento de la manera en que funcionan gobiernos, por lo general, y definitivamente el gobierno de Estados Unidos, cuando una figura del gobierno, del gabinete, hace una declaración de esta importancia, necesariamente el texto de lo que dijo fue visto y aprobado por alguien en la Casa Blanca. Probablemente no fue el presidente Trump, pero sí uno de sus asesores, y todo indica, no se los puedo demostrar de manera documentada, pero sabemos que esta es la forma en que funcionan los gobiernos. Es muy probablemente que alguien dijo, bueno, hazlo, a ver cómo funciona, como un globo de ensayo. Entonces, la idea de que si Trump recoge esto y lo dice y lo reitera o respalda a Tulsi en este asunto, puede producir un viraje realmente muy importante a favor de la paz en esta situación de Ucrania, que al fin y al cabo, entre todas las crisis existentes, ya sea Gaza, ya sea Venezuela, cualquiera de estas crisis, la cuestión de Ucrania y el peligro de una guerra termonuclear entre Rusia y Estados Unidos sigue siendo el centro del cuadro estratégico. Entonces, esto es muy, muy importante, muy relevante. También es importante mencionar, no me consta, pero se los paso al costo porque sí es un rumor que está circulando, y es que se está empezando a eh, discutir la siguiente campaña presidencial para reemplazar a Trump después de este periodo, que sería como candidato J.D. Vance, el vicepresidente. Eso no es rumor, eso es conocido y es abierto. Y es más, en la reunión de Turning Point, que es la agrupación de Charlie Kirk, donde participaron más de 40,000 personas, la mitad o más jóvenes, la nueva presidenta de Turning Point es la viuda, Erica Kirk, y ella dijo en esa reunión que su candidato después de Trump es J.D. Vance. Entonces le dio el visto bueno a J.D. Vance. El rumor que está circulando es que su posible candidato para la vicepresidencia de J.D. Vance podría ser Tulsi Gabbard. No sabemos, pero importante tener eso en mente porque ya es un proceso político importante en Estados Unidos lo que pasa con la siguiente presidencia, la sucesión presidencial, toda vez que el otro candidato fuerte, o se piensa fuerte, en contra de J.D. Vance, es Marco Rubio. Y Marco Rubio es una de las personas que en el caso de Venezuela, en el caso de Ucrania, en todas estas situaciones, como neoconservador que trabaja de la mano con Londres, es los que han promovido, más han promovido guerra entre Estados Unidos y Rusia, provocaciones como lo de Venezuela. Y como lo dijo el propio presidente Maduro en una declaración muy perspicaz hace algunas semanas, presidente Trump, cuidado, Marco Rubio le está tendiendo una trampa para que luego le echen la culpa a usted por lo que pueda ser una guerra muy sangrienta. Aunque ganen, esto puede ser algo muy sangriento y le van a echar la culpa a Donald Trump. Entonces hay que tener eso en mente también en términos de las dinámicas de lo que pasa con lo de Venezuela. Además de lo de Tulsi Gabbard, como otro elemento estratégico muy importante, tenemos las declaraciones del Papa León XIV. Son de principios de diciembre, del 8 de diciembre, en el Día Mundial de la Paz, pero tienen mucho que ver con esta situación de la guerra. Y acordémonos, estamos hablando de un Papa que es, en realidad, políticamente, a la vez estadounidense y peruano. Y es muy importante que él representa estos dos lados de lo que tiene que ser un cambio de la situación estratégica. Entonces lo que dijo el Papa sobre esto es,
Más allá del principio de la legítima defensa, esta lógica de confrontación, estaba hablando de la guerra, esta lógica de confrontación domina ahora la política mundial, profundizándose día a día la inestabilidad y la imprevisibilidad. No es casualidad que muchos líderes gubernamentales presenten los repetidos llamamientos a aumentar el gasto público y las decisiones que se derivan de ellos como una respuesta justificada a las amenazas externas. La idea del poder disuasorio de la fuerza militar, dijo el Papa, especialmente la disuasión nuclear, se basa en la irracionalidad de las relaciones entre las naciones construidas no sobre la ley, la justicia y la confianza, sino sobre el miedo y la dominación por la fuerza. Cierra comillas. Entonces, este elemento también, junto con lo de Tulsi Gabbard, son dos elementos o flancos muy importantes para la actividad política para cambiar el cuadro. Ahora bien, desde esa perspectiva quiero repasar tres situaciones relacionadas. Número uno, la situación de Rusia. Bueno, como les decía, el presidente Putin dio su conferencia de prensa de 4 horas y media. Podríamos hablar mucho de eso, pero quiero señalar un par de puntos claves. Primero, eh, respondió a las amenazas de Occidente, viniendo, eh, por ejemplo, de dirigentes de la OTAN que han hablado de que podrían tratar de retomar Kaliningrado, que es territorio ruso. Es un exclave ruso en el Occidente. Esto lo dijo Christopher Donahue, comandante de las fuerzas estadounidenses y europeas. Y Putin dijo lo siguiente, que si hay un bloqueo posible de Kaliningrado, dice, si existe tal amenaza, la eliminaremos. Todo el mundo debe entenderlo. Esto provocará una escalada sin precedentes del conflicto y lo llevará a un nivel completamente diferente, hasta ampliarlo a un conflicto militar a gran escala. Eh, Luego, también Putin comentó sobre declaraciones parecidas de Mark Rutte, que la OTAN se tenía que preparar para la guerra. Tengan en mente lo que dijo Tulsi Gabbard, que la OTAN se tiene que preparar para la guerra con Rusia. Y Putin dijo, ¿y qué tonterías está diciendo ahora Rutte? Solo quería preguntarle, ¿qué está diciendo sobre una guerra con Rusia? ¿Debemos prepararnos para la guerra con Rusia? Dijo. Quieren prepararse para una guerra con Rusia, pero ¿qué no saben leer? Lean la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que dice que no hay un conflicto, que Rusia no es un país enemigo. Tiene que haber estabilidad estratégica. Y luego dice Putin, y sin embargo, la nueva estrategia de seguridad nacional no incluye a Rusia como enemigo u objetivo. ¿Acaso no saben leer? Pregunta sobre Rutte. También señalando esta división, ruptura, esperemos que final, entre la orientación de Trump sobre el tema de Rusia y la OTAN y la Unión Europea, es decir, los británicos. Entre otras cosas, Putin dijo, apeló a Estados Unidos, dijo que tenemos que tener una orientación de seguridad indivisible en Eurasia y dijo, había en su momento dirigentes europeos como Egon Bahr que por lo menos entendían eso, eran dirigentes que sabían que se tenían que llegar a eso. Vale la pena mencionar que China también está insistiendo, de nuevo, como siempre lo han hecho, de que Estados Unidos, invitados, bienvenidos a la Franja y la Ruta, a los proyectos de infraestructura, a la cooperación ganar-ganar sobre desarrollo y seguridad. Ahora, hablemos un momento de Venezuela. Bueno, primero hay que ver lo que acaba de pasar en Siria, que Estados Unidos, el gobierno de Trump, decidió atacar disque a elementos del Estado Islámico y las provocaciones que ocurrieron ahí, pero básicamente Estados Unidos está afirmando de nuevo claramente que tiene todo el derecho de realizar lo que se tiene que llamar piratería internacional. Trump ha sido explícito, estamos ahí por el petróleo, no nos interesa lo demás, con tal y que nos dejen el petróleo vamos a estar bien.
Y por supuesto, esto es uno de los elementos del razonamiento, es decir, de las versiones que salen en los medios sobre Venezuela. Yo insisto, el tema de petróleo no es el tema central en Venezuela. El tema de las drogas menos es una invención, pero el problema no es el petróleo. Están diciendo que es el petróleo para justificar lo que están haciendo. Ya van dos buques petroleros, por lo menos, que los piratas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Departamento de Guerra, más bien, han tomado en alta mar. Y hay un tercer buque petrolero que lo último que leí es que la Guardia Costera de Estados Unidos los estaba persiguiendo en alta mar. No sé, como si fuera una película de Rambo o algo por el estilo. Pero se están robando todo y son muy explícitos, lo dijo Trump, y luego está la declaración realmente impresionante por el elemento de desquicio, de psicosis total de Stephen Miller, que es el vicedirector de los asesores de la Casa Blanca, es el subjefe de gabinete de la Casa Blanca. Stephen Miller también uno de los autores desde el primer gobierno de Trump de toda la política de los aranceles y todo lo demás. Es un librecambista a ultranza. Entonces él publicó el 17 de diciembre una explicación de lo que había dicho un día antes Trump. Dijo lo siguiente Miller: el sudor, el ingenio y el esfuerzo de los estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidenses jamás registrado. Estos activos saqueados se utilizaron luego para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas. Cierra comillas. Bueno, si eso fuera cierto, si las expropiaciones y las nacionalizaciones que se han llevado a cabo en una veintena de países del sur han sido para tener los recursos para poder financiar su propia industrialización y el desarrollo. Pero si Miller está diciendo que eso se puede hacer con Venezuela, bueno, le quiero proporcionar al señor Miller una lista un poco más larga para que de una vez le entren al asunto, porque México en 1938 nacionalizó el petróleo, luego Irán, ¿por qué no? 1951, Brasil, 1953, Argentina 58, Irak 61, en Myanmar o Birmania 62, Indonesia 63, Perú 68, Bolivia 69, Libia 1970, Argelia 1971 y Nigeria 1979. Y de ninguna manera es una lista completa, pero nada más para dar una idea de la lógica de esta, o la ilógica de esta declaración. Ahora, ¿por qué no tiene que ver con el petróleo? Porque miren, el tema del petróleo, con todos los cambios y los altibajos en la historia reciente de Venezuela, eso se ha podido mantener, aún en el gobierno de Chávez, en los momentos más radicales. Chávez viajó, creo que fue a Houston para el cumpleaños de George Bush para garantizar que iban a seguir las ventas de petróleo a Estados Unidos y todo lo demás. Hay empresas transnacionales muy por encima de los gobiernos de momento de Washington o de Londres, como los intereses de Schlumberger, que tienen mucho que ver con el petróleo en toda Sudamérica, que mantienen sus intereses. Hoy en día, del millón de barriles de petróleo al día que produce Venezuela, yo he leído que la Chevron produce la cuarta parte por un acuerdo al que se llegó con Chevron para facilitar eso. Siguen ocurriendo los envíos de Chevron a Estados Unidos. El propio Maduro ha dicho claramente, nosotros no vamos a interrumpir eso, no tenemos problema con eso. Y hay versiones, no me consta, pero versiones de que Maduro estaba más que dispuesto a negociar, a llegar a un acuerdo razonable, sin someterse a una violación de la soberanía, pero negociar un acuerdo aceptable a los dos lados. Pero de ninguna manera tenían interés en eso. Lo que tenían interés era tener la excusa y la justificación, como lo dice el documento de seguridad nacional de Estados Unidos, de romper cualquier vínculo de cualquier país con China, con Rusia, con la Franja y la Ruta y con el BRICS. Y todo lo demás es simplemente una justificación o quizás la manera que le vendieron el paquete a Donald Trump, no sé. Pero
Lo que está ocurriendo es en el escenario, el teatro de guerra que es el Caribe y la situación de Venezuela, lo que está ocurriendo es un conflicto estratégico internacional entre dos sistemas: el sistema anglofinanciero, angloamericano financiero del transatlántico, que se está hundiendo con todo y los 2.000 billones de dólares encima de especulación, por un lado, y por otro lado, el sistema que está emergiendo de la mayoría global, con China a la cabeza, de grandes obras, grandes proyectos y demás. Eso es lo que es el conflicto y es la única causa verdadera de lo que está ocurriendo. Los otros elementos son secundarios interesantes, pero no son la explicación de lo que ocurre. Ahora, es importante para todo nuestro trabajo también mencionar que hay una gran cantidad de movilizaciones y declaraciones internacionales en contra de una acción militar de Trump en contra de Venezuela. Y cabe notar, uno de los análisis que leí decía que lo que quiere Trump es el máximo de efecto visible con el mínimo de acción directa militar, porque este tiro le puede salir por la culata. Si lanza un ataque en serio, a fondo y con una invasión quizás, aunque no lo creo, pero cualquier acción militar se puede terminar de desmoronar la base de MAGA de Trump en Estados Unidos. Total, estamos en la cuerda floja, pero también hay una movilización internacional muy importante. Rusia, China, los países del BRICS, los no alineados, y en los países iberoamericanos, declaraciones muy importantes de Lula, donde dijo que le habló con Maduro y luego con Trump y dijo: Lula, no queremos una guerra aquí en nuestro continente. Dice: nadie dice nunca concretamente por qué es necesaria esta guerra. No sé si el interés se centra únicamente en el petróleo de Venezuela o si se trata de minerales críticos, tierras raras. Nadie pone sobre la mesa lo que quiere. Cada día hay una amenaza. Me preocupa lo que hay detrás, dice Lula. No puede ser solo una cuestión de derrocar a Maduro. ¿Cuáles son los intereses que aún desconocemos? Hay personas que para dedicarse a la política necesitan tener un enemigo, dijo. Entonces yo creo que Lula ahí está señalando algo más, algo en la dirección correcta. Eh, Claudia Sheinbaum dijo: todos debemos estar alerta. El mundo entero debe estar alerta para garantizar que no haya intervención y que haya una solución pacífica a cualquier disputa. Lo dijo el 17 de diciembre. Ahora, México, pues nos debe sorprendernos, ya que es un secreto a voces que en Estados Unidos, en estos círculos belicistas, eh, piensan seguir con acciones parecidas en contra de México, quizás en la frontera con Colombia primero, pero luego en contra de los carteles en México. Y es más, había gente hace algunos meses que le estaban diciendo a Trump que el objetivo de la operación debería ser México y no Venezuela, pero optaron por Venezuela seguramente porque era más creíble y menos problemática la intervención. Pero México tiene sus barbas en remojo en este momento. Ahora, el tercer elemento que les quería mencionar después de este informe sobre Rusia y el cuadro de Venezuela es lo que está pasando en México, pero también internacionalmente con este ataque aparentemente solamente a los periodistas, pero es mucho más que eso. En el caso de Jacques Baud, se escribe B-A-U-D, pero es un periodista suizo, se pronuncia Baud, Jacques Baud. La Unión Europea lo acaba de sancionar. No puede ni regresar a su país. Clausuraron su cuenta bancaria, le impusieron sanciones, dizque porque está circulando la narrativa mentirosa de Rusia sobre la guerra en Ucrania. Ahora, primero, no es cierto que haya hecho eso Bo. Él lo que hizo es que, entre otras cosas, entrevistó, creo, y luego citó a un ucraniano, si mal no recuerdo el apellido de Aristovich, algo por el estilo, del gobierno, que había dicho que sabíamos de antemano que para poder entrar a la OTAN teníamos que lanzar una guerra a Rusia.
y Bo lo citó y argumentó qué es lo que estaba pasando, que había cosas que estaban ocurriendo de antemano que explican lo que ocurrió. Es decir, que esto no fue una guerra no provocada, que es la narrativa de la Unión Europea y de la OTAN, pero no es la versión del gobierno de Trump. De ahí la importancia de nuevo de lo de Tulsi Gabbard. Entonces, eso es lo que le hicieron a Jacques Beau, pero además de que no es cierto lo que lo están acusando, ni ha tenido, no hay acusaciones, no hay juicio, no se puede defender, simplemente es una decisión violando la separación de poderes totalmente, imponiendo sanciones no apelables. Es el equivalente en derecho internacional de la piratería internacional que estamos viendo en el caso de Venezuela o el caso de Siria. Hay otros periodistas también en Francia que está pasando lo mismo. Eh, esta misma violación de la separación de poderes se está viendo también en Brasil, con este conato de golpe, de nuevo, por parte del Parlamento brasileño para reducir la pena que le impuso la Suprema Corte de Brasil a Bolsonaro. Eh, Lula va a vetar esa ley, pero es probable que, como dijo propio Lula, que el Parlamento tiene los votos necesarios de la oposición para imponer eso, pero es una violación total de la idea de separaciones de poderes y lo que es el derecho nacional, constitucional e internacional. Pero quiero terminar refiriéndome al caso de México. Y esto es bien importante porque lo que le voy a decir es simplemente algunos de los elementos más sobresalientes de una investigación en curso que estamos realizando en la EIR, la Executive Intelligence Review, y que vamos a estar publicando. Primero, ustedes saben quizás, han leído porque lo publicamos, que el 24 de noviembre del 2025 salieron una serie de artículos en el New York Times y en otras publicaciones atacando al Club de Periodistas de México, que es una asociación nacionalista con la que hemos participado nosotros. Es más, le han dado un premio a Assange, le dieron un premio a Helga Sepla-Rouge por la actividad periodística, pero los acusan de ser portavoces de Rusia. O sea, la misma acusación que se le hace a Jacques Paul, con la idea de silenciarlos a ellos y a Celeste Sáenz en particular, que es la secretaria general del club, y las actividades que han realizado. También eso para poder atacar al gobierno de Claudia Sheinbaum, que dicen ellos, el New York Times y este grupo fact-chequeado, no han hecho lo necesario para expulsar la representación diplomática de Rusia en México, que es muy grande, dicen ellos, y no debe ser tan grande, y todos son espías y están en la frontera, y parece que el gobierno de Trump no ha hecho lo necesario para expulsarlos porque tienen una línea suave con Rusia. Esto empezó con Biden y lo están haciendo ahora con Trump. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, el primer ataque del 23 de noviembre es un ataque publicado por un grupo que se llama Alliance for Securing Democracy, la Alianza para Asegurar la Democracia, o ASD por sus siglas en inglés. Trabaja de cerca con el German Marshall Fund y otros. Uno de los autores del estudio que hacen se llama Brett Schaefer. Luego vamos a regresar al caso de Brett Schaefer. Pero publican el 23 de noviembre un ataque violento en contra de México y en contra del club, diciendo que son simplemente un aparato, una lavandería de propaganda rusa. Al otro día, literalmente al otro día, el New York Times publica un artículo en primera plana donde también hablan de la desinformación rusa, de que México es el centro de esto, que el gobierno de Claudia no está haciendo lo que debe hacer. Y el New York Times cita, qué sorpresa, el grupo Alliance for Securing Democracy, la ASD, y citan específicamente a uno de los autores, Brett Schaefer. Primera plana en el New York Times no es poca cosa. El mismo día, vaya coincidencia, el 24 de noviembre,
un grupo de expertos en desinformación que se llaman fact-chequeado, cuya dirigente es una argentina. Son liberales de derecha, básicamente, conectados a la Fundación Atlas y los mismos que realizaron las manifestaciones en la Ciudad de México de la generación X el 15 de noviembre. El 24 de noviembre, Fact Chequeado saca siete artículos, el mismo día que el New York Times, todo respaldado por la información publicada por la ACD y un grupo que se llama el Centro Internacional de los Periodistas, ICFJ, que recibe dinero de George Soros y la OSI, la Operación para una Sociedad Abierta, y también reciben dinero y financiamiento de las grandes empresas transnacionales, Reuters y Fox TV y todo lo demás. Luego hay otra serie de publicaciones que salen en el New York Times, otra de Denise Dresser, diciendo que si México no cambia, va a tener que pagar en las negociaciones del TEMEC. Muy significativo. Y también ataca directamente al Club de Periodistas. Luego sale un artículo en el Deutsche Welle de Alemania. Y luego, investigando el caso, nos lleva que el ASD y todo este aparato, que no nos sorprendió para nada, está directamente conectado al Centro de Contrainteligencia y Operaciones Sucias británicas del MI6 y en particular Sir Richard Dearlove. Resulta que el Instituto para, perdón, la Alianza para asegurar la democracia, de tiempo atrás ha trabajado muy de cerca con un grupo que se llama el Instituto para el Diálogo Estratégico, ISD. Y es más, tan de cerca han trabajado que el 1 de enero del 2026 se van a fusionar, van a ser un solo grupo. Ahora, sin entrar a todos los detalles, porque me falta tiempo para poder hacer eso, pero lo vamos a publicar, este grupo, el ISD, es el centro de la inteligencia británica. El Lord George Weidenfeld están conectados directamente como gemelos unidos con un grupo que se llama United Against Nuclear Iran, unidos en contra de la Irán nuclear, que es un grupo cuyo principal asesor es Sir Richard Dearlove del MI6, exdirector del MI6. Y así por el estilo. Reciben dinero, el ISD recibe dinero de 7 agencias del gobierno del Reino Unido, del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Grupo de Soros de nuevo, de la Liga Antidefamación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si todo esto huele a los centros para contrarrestar la desinformación de Ucrania, que son los que señalan a los objetivos para asesinato de Mirotvorets y otros, en que estamos nosotros y están otros que se oponen a la guerra, huele a eso porque eso es lo que es. Es exactamente el mismo aparato internacional. Entonces, esto lo quería mencionar con un poco de detenimiento. Va a venir más, tenemos mucha más información, porque creo que establece la manera en que todas estas operaciones están conectadas al único y singular propósito estratégico internacional, que es lo que mencioné al principio, de garantizar que el mundo vaya por el rumbo de la guerra entre Estados Unidos y Rusia, de la OTAN en contra de Rusia, y que de ninguna manera siga con la alternativa de una economía, una arquitectura de seguridad y desarrollo indivisibles, tal y como está proponiendo el Instituto Schiller. Ese es el informe que tenemos para hoy.